Territorio de Wyoming. Diciembre de 1880. El viento aullaba sobre la pradera como un lobo rechazado del fuego. La nieve azotaba la oscuridad espesa y cegadora, y las maderas viejas del rancho Rollins crujían bajo la furia del invierno. Dentro de la casa una lámpara de aceite titilaba proyectando sombras temblorosas sobre los cristales helados. Pero no habría luz para ella. Clara May Whitlow permanecía en el umbral descalza con 3 bultitos inquietos envueltos en muselina desgarrada. Su camisón empapado de sangre y de nieve apenas cubría su cuerpo exhausto. La piel blanquecina por la pérdida de sangre brillaba con sudor frío. El olor metálico aún la rodeaba. ¡Ja! ¡Has maldecido esta casa con puras niñas!, escupió Martha Rollins, firme detrás de su hijo a la luz agonizante del fuego. 3 bocas, y ni un solo varón. ¿Para qué sirve eso? Jed Rollins no abrió la boca. Solo ajustó el cinturón de su abrigo y miró a su esposa con rostro de piedra frío inmutable. Los labios de Clara temblaron al intentar pronunciar palabras apenas un susurro. «Son tus hijas». «Son una carga», la cortó él. Y con un empujón seco cerró la puerta tras ella. El cerrojo encajó. La lámpara se apagó y la tormenta devoró la casa. Clara quedó inmóvil en el porche con los brazos doloridos de cargar a sus recién nacidas las piernas demasiado débiles para resistir. La nieve le mordía los pies, se pegaba a sus pestañas, se enredaba en su cabello. Una de las bebés dejó escapar un llanto apagado. Las otras apenas se movieron. Se dejó caer de rodillas. Las tablas cubiertas ya de escarcha quemaban su piel helada. El viento le desgarraba el camisón como garras. Las lágrimas corrían por sus mejillas no ardientes, sino lentas y frías. «Por favor». «Solo necesitan calor», murmuró, pero la única respuesta fue el rugido del vendaval. Apretó más fuerte a Emma Jo Lila Rose y Susanna Bell McAllister contra su pecho, tratando de protegerlas con su propio cuerpo. Sus dedos estaban rígidos, la respiración entrecortada. Un dolor cruel le atravesaba el vientre recordándole cuán frescas eran sus heridas. No podía morir allí, no con ellas en sus brazos. Reuniendo la última brizna de fuerza, Clara se obligó a ponerse de pie. La nieve ya le cubría los tobillos, y el viento apenas le permitía ver. Pero avanzó un paso, luego otro, cargando a sus hijas como si llevara fuego sagrado. Se internó en el vacío blanco guiada solo por el instinto y la silueta borrosa de unos árboles en la distancia. La piel se le cuarteaba, las piernas le fallaban una y otra vez, pero seguía empujando su cuerpo hacia adelante. Y por primera vez, susurró los nombres de las niñas bajo su aliento. Clara May Whitlow murmuró los nombres de Emma Jo Lila Rose y Susanna Bell McAllister, como si fueran un rezo, un soplo de fe. Nadie las había bendecido, nadie las había recibido al mundo más que ella. El borde del bosque se acercaba, pero la nieve se volvía más honda traicionera. Sus rodillas cedieron y esta vez ya no logró levantarse. Se desplomó al pie de un pino abrazando con desesperación aquellos bultitos frágiles. Su corazón latía cada vez más lento mientras la tormenta rugía con más fuerza. Alzó la mirada una última vez, solo gris nada más. Dejó caer la cabeza. Una de las pequeñas gimió débilmente. Las otras permanecieron en un silencio estremecedor. Cerró los ojos. Sus labios resecos azulados articularon apenas «solo un poco más». Pero nadie la escuchó. Al menos eso creyó. La nevada arreciaba cubriendo todo como una mortaja. Sin embargo, en lo profundo de los árboles, alguien había oído lo que ninguna ventisca pudo apagar: un llanto. 3 llantos. Cerca de la base de Blackhorn Ridge. Aquella misma noche la tormenta seguía castigando la tierra con puños blancos, borrando senderos y sepultando troncos. Los árboles se inclinaban bajo el peso del hielo, el cielo ennegrecido parecía ceniza, y el viento aullaba como un lamento. Boone McAllister regresaba de revisar sus trampas con un costal de conejos al hombro, el rostro envuelto en lana y silencio. Solo lo reconfortaba el calor de la petaca bajo su abrigo y el paso firme de su yegua, Sadie, avanzando entre la ventisca.
Llevaba años en soledad refugiado en una choza curtida por tormentas a millas del alma más cercana. Le bastaba. Había perdido demasiado para dejar espacio a las personas. Su mundo eran los árboles, sus trampas y sus pensamientos. Entonces lo escuchó. Apenas un soplo contra el bramido del viento. Un quejido. No 3. Se detuvo. Quedó inmóvil. Volvió a sonar frágil como si el viento pudiera romperlo en pedazos. Boone clavó las botas en la nieve. Giró la cabeza hacia el borde del bosque donde el aire silbaba extraño. Sin pensarlo salió del sendero. Las ramas le golpeaban el abrigo mientras avanzaba en la penumbra, una mano en las riendas de Sadie, la otra aferrada al rifle en su espalda. Avanzó con paso firme, las botas crujiendo en el silencio helado. Y entonces lo vio, una figura derrumbada en la nieve recostada contra la base de un árbol. Una mujer, su cuerpo encogido sobre algo. No era cosa alguna. Eran alguien. 3. Pequeños bultitos apretados contra su pecho. Sin techo, sin fuego. Sus brazos apenas se movían. Boone McAllister dejó caer el costal de conejos. En segundos estuvo a su lado hincado en la nieve. Ella estaba inconsciente, los labios amoratados, el cabello pegado al rostro por el hielo. Una de las bebés gimió débilmente. Las otras permanecían inquietantemente quietas. El pecho de Boone se tensó. «Dios santo», murmuró por lo bajo. Se arrancó la capa de los hombros y con manos temblorosas envolvió a las niñas. La piel de ellas era puro hielo. Entonces la miró a ella, a la mujer. Joven. Pálida. Con la bata aún manchada de sangre. ¿Cuánto había caminado? No lo preguntó. Solo se inclinó y la levantó con cuidado, acomodando su peso contra su pecho. Era liviana demasiado, como si el frío ya estuviera robándosela. Las niñas quedaron prensadas entre ambos, resguardadas bajo la lana gruesa de su abrigo. Boone se volvió hacia su yegua. La nieve le azotaba el rostro cuando montó con los 4 apretados en sus brazos. Era torpe, arriesgado, pero retroceder no era opción. Susurró bajo firme a pesar de la tormenta: «Vámonos a casa conmigo». La yegua avanzó con paso seguro entre la ventisca. Y Boone McAllister, un hombre conocido solo por los cerros, tomó una decisión que cambiaría todo. Cabalgó a través de la tormenta sin mirar atrás. La cabaña aguardaba en un lomo del monte, rodeada de pinos cargados de nieve y cercos casi sepultados. De la chimenea no había salido humo en días, pero esa noche volvería a respirar. Boone empujó la puerta con la bota, cuidando de no golpear el cuerpo flácido en sus brazos. El fuego estaba apagado, la habitación oscura, las esquinas cargadas de hielo. Depositó a Clara May Whitlow sobre un lecho de colchas junto al hogar y enseguida se volcó en la siguiente tarea. Las bebés, 3 manojitos frágiles. Sus llantos ya eran apenas quejidos quebradizos. Las colocó en una canasta forrada con pieles de conejo y las cubrió con la manta más gruesa que tenía. Sus manos se movían rápido pero seguras, encendiendo la yesca, arrancando chispas hasta que las llamas lamieron la piedra, y la cabaña volvió a tener luz. El calor comenzó a abrirse paso lento y desesperado. Boone McAllister se quitó el abrigo empapado y los guantes, dejando que el vapor se elevara de sus mangas. Se acuclilló junto al fuego, frotándose las manos hasta que el entumecimiento cedió. Luego miró a la más pequeña. La piel pálida, la respiración apenas un suspiro. La alzó con cuidado, la pegó contra su pecho y susurró: «¿Estás bien, pequeñita? ¿Estás bien?». La leche de cabra había resistido al frío dentro de una jarra sellada. Boone la vertió en una olla ennegrecida y la colocó sobre las llamas. Mientras se calentaba, sacó de un cajón una cucharita de pino tallada, hacía años suavizada por el uso, y esperó. Una a una tomó a Emma Jo Lila Rose y Susana Belle McAllister, dándoles traguitos lentos, limpiándoles los labios después de cada sorbo. La más chiquita emitió un ruidito de succión y se calmó. La segunda abrió los ojos un instante y luego los cerró. La tercera gimió débil para después soltar un suspiro mínimo. Seguían aquí, seguían respirando. Boone soltó aire por primera vez en una hora. Afuera la nieve golpeaba el techo con furia.
Dentro solo se oía el chisporroteo del fuego y el subir y bajar de 3 pechos diminutos. Se puso de pie con la espalda rígida y caminó hasta la mesa de trabajo junto a la ventana. De una cajita de restos, sacó 3 tablillas de cedro y su navaja. Se sentó bajo la luz del fuego y empezó a tallar la hoja murmurando sobre la madera. Emma Jo, Lila Rose, Susana Bell. Pasó los dedos sobre cada letra, puliéndolas con esmero. Luego colocó las tablillas junto a la canasta como amuletos. Al volverse, vio que Clara May Whitlow había abierto los ojos apenas turbios de cansancio, dolor e incredulidad. «¿Dónde estoy?», balbuceó con voz ronca. Boone se acercó despacio y se arrodilló junto a ella. «A salvo», respondió. Ella intentó incorporarse, gimió de dolor y giró la vista hacia la canasta. Al contemplar a las niñas dormidas, toda su resistencia se quebró. Se derrumbó en llanto, lágrimas silenciosas, imparables. No hubo sollozos ni gritos, solo ese llanto contenido demasiado tiempo. Nadie las quiso, murmuró. Ni siquiera él. Boone guardó silencio. Solo tomó una manta y la acomodó más alto sobre sus hombros. Después señaló hacia el fuego. «Ahora están calientes». Los ojos de Clara se desviaron hacia las tablillas iluminadas por el resplandor con los nombres grabados que parecían brillar como promesa. «¿Quién les puso nombre?», preguntó ella con un hilo de voz. «Escuché», contestó Boone McAllister, sin más. Y en ese instante Clara May Whitlow, por primera vez, desde que empezó la tormenta, permitió que la esperanza se colara en su corazón. En aquella cabaña titilante sobre la loma donde el viento no podía entrar, y el tiempo parecía detenerse, algo frágil comenzaba a echar raíces. No era solo vida, era cuidado. Y en ese silencio denso de resplandores y respiraciones, Boone se reclinó con el rostro impenetrable, observando a la madre dormida y a sus hijas como un hombre que ya nada tenía que perder, y sin embargo decidía entregarlo todo. La nevada cedía. No desapareció, pero caía más blanda en copos pesados que amortiguaban la sierra en un silencio profundo. La cabaña de Boone permanecía quieta bajo el cielo gris, con humo constante, elevándose de la chimenea. Adentro Clara se movía despacio acunando a Emma Jo Lila Rose y Susana Belle McAllister, envolviéndolas en paños de lana cosidos con camisas viejas de casa. La fuerza había regresado apenas lo suficiente para sostenerse en pie, aunque sus ojos seguían alerta como quien aún se sabe perseguida. Boone había hablado poco desde aquella noche, pero sus actos no conocían pausa, mantenía el fuego encendido. Alimentaba a las cabras, reponía el montón de leña, derretía nieve para llenar la tinaja. No preguntó por su marido, no la presionó con verdades, pero las verdades siempre hallan su propio camino. Por el sendero de la montaña ya corría la versión. Una mujer desaparecida. Una desgracia, decían. Clara May Whitlow, enferma enloquecida por la fiebre tras el parto con la mente quebrada y las criaturas robadas. Esa era la mentira que Jed Rollins había vendido al pueblo. Y con dinero consiguió hombres dispuestos a traer de vuelta lo que él llamaba suyo. 3 jinetes subieron por la vereda en una tarde helada arrastrando sombras largas sobre la escarcha. Avanzaban despacio pero seguros, los cascos marcando un ritmo seco en la nieve. Uno llevaba un pañuelo rojo al cuello Wade Bonner. Otro tenía una cicatriz que le torcía la mandíbula Clyde Mercer. Y el tercero, el más callado con esos ojos que casi nunca parpadeaban, Levi Hart. Clara los divisó primero desde la ventana y la sangre se le heló más que el aire afuera. «Nos encontraron», susurró. Boone no preguntó quiénes eran. Solo se puso el abrigo y caminó hacia la puerta. Ella lo sujetó del brazo. «Por favor, quédate con las niñas. No abras la puerta a nadie más que a mí», dijo él con voz baja y firme. Salió al frío cerrando la puerta tras de sí. Los jinetes se detuvieron a unos pasos del porche. «¿Tú eres McAllister?», vociferó Wade Bonner. Boone asintió una sola vez. Entonces habló Clyde Mercer. «Venimos por la mujer Clara May Whitlow. Trae 3 criaturas con ella», añadió.
El hombre del pueblo dice que son suyas. Boone se plantó sin mover un músculo con las manos a los costados. Ella no va a ninguna parte. Es su esposa, insistió Wade Bonner con el pañuelo rojo al cuello. Se volvió loca, se llevó a sus niñas y huyó como un fantasma. Él mismo lo dijo. Clyde Mercer se acomodó en la silla de montar escupiendo sobre la nieve. Da igual lo que haya contado. La ley dice que es suya. Eso la hace propiedad y las crías también. Boone McAllister bajó del porche las botas crujiendo sobre el hielo. Ella nunca fue de él, soltó con voz plana. Y esas niñas mucho menos de ustedes. El tercero, Livy Hart, apoyó la mano en la culata del revólver. Boone no se movió, no buscó su arma. Solo se irguió más el viento jalándole el abrigo, el aliento escapando como humo. Wade entrecerró los ojos. ¿De veras piensas dejarte matar por la esposa fugitiva de otro? La voz de Boone fue calma, firme bajo la ventisca. Pienso enterrar a cualquiera que intente cruzar esa puerta. Durante un instante eterno ninguno se atrevió a moverse. El bosque callaba. La puerta de la cabaña seguía cerrada. Entonces Clyde bufó con desprecio. No vale la pena. Vamos a decirle a Jed Rawlings dónde se esconde. Él sabrá qué hacer. Wade sonrió con burla. Estás muerto la próxima vez que subamos hombre de montaña. Boone no respondió. Solo los observó dar la vuelta viendo cómo la nieve se alzaba bajo los cascos mientras se alejaban por el sendero. Cuando desaparecieron recién entonces, soltó aire hondo. Volvió despacio a la cabaña y abrió la puerta. Clara May Whitlow estaba junto al fogón pálida, temblando con Emma Jo McAllister pegada a su pecho. Boone cerró tras de sí y le sostuvo la mirada. «Van a regresar», susurró ella con apenas voz. Él no lo negó. Solo miró a las tres pequeñas dormidas tibias respirando y dijo con firmeza: «Entonces estaremos listos». El invierno seguía aferrado a la sierra como un espíritu terco. Los días pasaban y el frío no soltaba a su presa. La nieve se amontonaba contra las paredes de la cabaña apagando ruidos, borrando colores. Pero dentro, bajo las vigas pesadas y el calor de un fuego incansable, algo nuevo crecía en silencio. Clara May ya no se estremecía cuando el viento aullaba. Ya no dormía con el pánico atado a la respiración. Sus pasos, aunque cautos, no se quebraban. Las mejillas antes hundidas por la pena y la escarcha empezaban a recuperar color. La vida no volvió de golpe, sino pedazo a pedazo. Y Boone McAllister no dijo nada al respecto. Cada amanecer antes de que clareara el cielo, Boone McAllister ya estaba de pie aun cuando la nieve seguía llorando desde lo alto. Con las manos agrietadas por el frío, ordeñaba y alimentaba las cabras, recogía agua de los deshielos y apilaba troncos frescos junto al fogón antes de que Clara May Whitlow despertara. Nunca pidió agradecimientos. Jamás explicó nada. Simplemente lo hacía. Clara lo observaba más de lo que hablaba. Una noche lo encontró sentado en la mesita de trabajo con una vela consumiéndose a su lado, cosiendo lento puntada tras puntada un pedazo de costal de ixtle. Ella se quedó de pie en silencio, los brazos cruzados para darse calor. «¿Qué es eso?», preguntó. Boone no levantó la vista. «Pañales», contestó. Clara arqueó las cejas. Él siguió cosiendo, seguro de que las niñas necesitarían más y limpios. Ella avanzó despacio, rozando con las yemas el borde de la mesa. La tela era áspera, pero las costuras estaban firmes. Cada nudo fuerte. «Todo esto lo hiciste tú». Él encogió apenas los hombros. No había mucho que hacer anoche. Pero Clara lo había oído levantarse 2 veces a alimentar el fuego. Lo había visto inclinarse sobre las bebés, cuando se inquietaban murmurándoles nada solo estando allí presente. Días después un ventarrón azotó la ventana del poniente con un estruendo. Clara gritó antes de entender qué era. El aire irrumpió arremolinando cenizas y sacudiendo las paredes. Instintivamente abrazó a Emma Jo Lila Rose y Susanna Bell McAllister. El corazón desbocado, pero Boone ya estaba encima de la ventana.
Se lanzó contra ella con el hombro, la cerró de golpe y sostuvo el marco con la espalda encajando una silla para trabarla. Después se volvió hacia Clara, el rostro enrojecido por el frío, el cabello revuelto por la tormenta. «Están a salvo», dijo simplemente. Clara asintió, el pecho apretado. Entonces comenzó a verlo distinto, en la manera en que rellenaba su jarra de agua antes de que notara que estaba vacía, en cómo desmenuzaba hierbas secas en el caldo cuando las niñas lloraban de noche, en la forma en que se sentaba lo bastante cerca de la cuna para que ella pudiera dormir tranquila sabiendo que alguien más escuchaba. Y una madrugada fue ella quien lo escuchó. Se despertó y lo vio dormido en la silla junto al fuego, los brazos cruzados, la barbilla contra el pecho. Aún llevaba las botas puestas. El fuego ardía fuerte. Nunca lo dejaba apagarse. Clara se levantó sin hacer ruido, cuidando de no despertar a las niñas, y se acercó. Lo observó un largo rato. Él no se movió. Tenía el ceño fruncido, incluso dormido, como si una preocupación invisible le pesara en el alma. Ella tomó la manta doblada en el sillón y la acomodó sobre sus hombros con suavidad. Después volvió a su cama escuchando el crujir del fuego y la respiración lenta y pareja de aquel hombre que nunca le pidió que se quedara, pero que jamás la dejó caer. Y allí, en esa cabaña sepultada por la nieve y el silencio, Clara May Whitlow empezó a comprender algo que jamás había conocido en los salones cálidos de ningún gran rancho. El amor no siempre llegaba con estruendo. A veces, se presentaba en el silencio, en tablillas de cedro talladas y puntadas de costal viejo, en el olor a leña y leche de cabra, en la firmeza de un hombre que nunca pidió nada, pero lo entregó todo. El cielo se oscureció antes de que el sol cayera. Nubes pesadas de rencor se amontonaron sobre la sierra, y el viento regresó con colmillos. La nieve caía de lado, borrando senderos, tragándose los sonidos. Aquella tormenta no era como las otras. Era más brava, más ruidosa, como si la montaña misma se hubiera enfurecido. Dentro de la cabaña, Boone McAllister se mantenía de pie junto a la ventana trasera, mirando la neblina que devoraba el cristal. Lo sintió antes de verlo. Y al acomodarse la tormenta, Clara May Whitlow se volvió desde la cuna. Apretaba fuerte a Susanna Bell y a Lila Rose McAllister. A Emma, Joe McAllister la llevaba ceñida al pecho, envuelta en lana. El corazón le dio un vuelco. Sí alcanzó a decir. Boone no respondió, pero su silencio fue suficiente. Tomó el abrigo, el rifle y el cuchillo colgado en la pared. «Tú lleva a las niñas», ordenó firme pese a los embates de la tormenta contra la cabaña. «Baja por el barranco, sigue el cauce del arroyo. Te llevará al puesto de Amos Holloway. No pienso dejarte». «Sí lo harás». Se volvió hacia ella con los ojos encendidos por algo más hondo que el miedo. «¿Quieres que estén a salvo? Corre». Ahora, el aliento de Clara se quebró en la garganta. Asintió una vez temblando y comenzó a envolver a las niñas. Los dedos le vacilaban mientras las acomodaba contra su pecho. Boone dio una última mirada a las tablillas de madera en la repisa. Emma, Lila Rose, Susanna Bell. Luego abrió la puerta. La nieve irrumpió como un grito. Él salió y se desvaneció en medio de la tormenta. Clara, por la parte trasera, corrió abrazando a sus hijas contra el pecho. La ventisca intentaba tragársela. Boone aguardaba en el borde del bosque, donde la visibilidad era casi nula y la nieve le cubría hasta las botas. No encendió fuego, no hacía falta. Los caballos los delatarían, y lo hicieron. 3 siluetas emergieron de lo blanco. Al frente iba Jed Rollins, sombrero bajo revólver desenfundado. A los costados 2 hombres más lo escoltaban con abrigos gruesos y rifles listos. McAllister, gritó Jed entre la ventisca. «Sé que estás ahí». Boone salió despacio de entre los árboles, el rifle alzado, aunque aún sin apuntar. «Ella no es tuya». Jed soltó una carcajada que se perdió en la nieve. «Es mi esposa, y esas son mendiscas». No respondió Boone McAllister con voz serena. «Son de ella. Tú solo quisiste lo que te hacía ver fuerte, pero lo único que sembraste fue miedo». Jed Rollins alzó su revólver. «Hazte a un lado». Boone no se movió. Uno de los otros disparó primero.
El estampido rompió la ventisca y la bala le atravesó el hombro. Boone se tambaleó. Cayó sobre una rodilla la nieve tiñéndose de rojo bajo él, pero no se desplomó. Apretó los dientes y respondió con un tiro. El segundo hombre cayó fulminado. Un grito de dolor se perdió entre el viento. El tercero intentó huir demasiado tarde. La segunda bala de Boone le rozó la pierna tumbándolo en la nieve. Jed quedó paralizado. «Vas a morir por ella», vociferó la ventisca devorando sus palabras. No, gruñó Boone. «Voy a vivir por ella». Un clic de arma sonó, pero no era de Boone. Desde atrás una voz atravesó la nevada. «Suelta el arma, Jed». Era el sheriff Silas Boone, saliendo de entre los árboles con el gabán cubierto de nieve, el rifle apuntando desde la montura. Tras él aparecieron Frank Cotter, Jed Polk y Emmett Crane, hombres del puesto de Amos Holloway. Entre ellos estaba Clara May Whitlow, empapada jadeante pero entera, emergiendo como un fantasma de los pinos. Jed giró aún con el arma alzada. Clara dio un paso al frente. «Atrévete», dijo el hada. «Dales una razón más para enterrarte». El rostro de Rollins se torció, pero la mano le tembló y bajó el revólver. Lo dejó caer en la nieve. El sheriff se movió rápido atándole las muñecas mientras los ayudantes arrastraban a los otros hombres vencidos. Clara corrió hacia Boone, que aún estaba arrodillado, un brazo colgando la sangre, empapando su abrigo. «No vas a morir», susurró, las lágrimas helándose en sus pestañas. «¿Me oyes, Boone?», soltó un aliento forzado. «¡Volviste!». Ella presionó la mano sobre la herida y con la otra lo rodeó por el cuello. «Claro que volví». La tormenta seguía rugiendo alrededor, pero allí entre sangre, viento y nieve la justicia por fin encontró su voz. La cabaña olía a humo de pino y hierbas hervidas. Afuera la nevada empezaba a calmarse. Ya no caía con furia sino despacio, mansa bajo el cielo oscuro. Adentro el fuego ardía constante, pintando de oro tembloroso las paredes de madera. Boone McAllister yacía en el catre más cercano al fogón, el brazo vendado con lienzos limpios, el hombro apretado bajo telas firmes. No había dicho mucho desde que le sacaron la bala, ni hacía falta. El dolor se notaba en su respiro, pero no en su mirada. Clara May Whitlow no se apartaba de él. Le daba caldo con manos silenciosas, lo acompañaba mientras dormía, y le cambiaba las vendas con una ternura que dolía más que la herida misma. Las niñas descansaban tranquilas, acurrucadas como gatitos en la cuna que Boone había reparado semanas atrás, sin saber que su mundo había estado a punto de acabar. Cerca de la medianoche, Clara se acercó más, la manta sobre sus hombros, las mejillas encendidas por el calor del fuego y por algo más hondo. «Nunca me preguntaste por qué me quedé», murmuró. Boone no respondió. Sus ojos se mantuvieron en las llamas. Ella también las miró bailar y luego tomó su mano. Los dedos ásperos, curtidos pero cálidos. «Debí haber corrido más lejos», susurró. «Debí seguir». «Pero no lo hice». Boone parpadeó una vez despacio. «Te quedaste por ellas». Ella negó con la cabeza. «Me quedé porque tú no nos dejaste solas». Bajó la vista a sus manos, dibujando con el pulgar las cicatrices de sus nudillos. «No tenías que sacarnos de esa tormenta», dijo quedo. «Ni encender el fuego, ni tallar sus nombres, ni...» La voz se le quebró. «Ni coser pañales de costal». Boone soltó un suspiro bajo casi una risa sofocada. «No tenías que salvarme». Sus ojos brillaban. «Pero lo hiciste». Él giró la cabeza con cuidado, con un gesto que era más emoción que dolor. Su voz salió ronca, raspada desde lo más hondo. «Tú nunca estabas destinada a morir allá afuera». Clara tragó saliva. «Tampoco estabas obligado a querernos». Boone la miró de veras, y en sus ojos cansados había algo que ella no veía desde el día en que nacieron sus hijas. «Oh, nunca dije que lo hacía», contestó con rudeza. Ella intentó apartar su mano, pero él la apretó más fuerte. «Nunca lo dije», repitió, «porque el amor no vive en las palabras, Clara». Se incorporó un poco pese al dolor. «El amor está en el fuego que mantienes vivo cuando el viento quiere apagarlo. Está en el silencio que cuidas para que las niñas duerman. Está en la forma en que miras a alguien como si ya fuera tu hogar».
Los labios de Clara temblaron. Los ojos de Boone se clavaron en los suyos. «Vente conmigo a casa», dijo bajo pero claro. «No solo esta noche, para siempre». El aire se le atoró en la garganta. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Las lágrimas calientes y libres corrieron de golpe por el rostro de Clara May Whitlow. Se inclinó hacia él apoyando la frente contra la de Boone McAllister, sin soltarle la mano. «Sí», susurró. Afuera la nieve por fin se detuvo. Adentro el fuego ardía constante. Y por primera vez en su vida, Clara comprendió lo que era ser elegida sin condiciones, sin vergüenza, sin miedo. No rescatada, sino reconocida. No poseída, sino amada. La primavera llegó despacio a las montañas, como dudando de ser bienvenida tras un largo sitio de nieve. Los ventisqueros se deshicieron en silencio, dejando ver parches de tierra bajo agujas de pino y musgo helado. Los ríos soltaron su mutismo, y los petirrojos regresaron a posarse en las ramas. En el filo de la loma donde antes la escarcha amenazó con sepultarlos, se erguía la cabaña a la chimenea, exhalando humo suave, el porche gastado por tantas pisadas. Sobre la puerta colgaba un letrero de madera tallado a mano y pulido con esmero: «Hearth at McAllister's Ridge». El nombre empezó a correr entre viajeros comerciantes y peones errantes. Un sitio para descansar, un sitio para comer, un sitio donde el fuego nunca se apagaba. Dentro Clara revolvía un guiso sobre el fogón. El olor a cebollas silvestres y conejo llenaba la habitación. Emma Jo McAllister gateaba cerca de la puerta aferrada a una cuchara de madera. Lila Rose McAllister dormía en un rincón soleado junto al hogar, mientras Susanna Bell McAllister intentaba ponerse de pie sobre piernas temblorosas, riendo cada vez que caía. Boone volvió poco antes del anochecer con codornices frescas en la mano y la nieve todavía prendida a sus botas. Apoyó el rifle contra la pared y entró parpadeando al recibir el calor. «Huele bien», dijo sencillo. Clara sonrió por encima del hombro. «Eran tus aves. Ahora son nuestras». No hubo más palabras, no hacían falta. Esa noche, cuando las niñas ya estaban saciadas y la cuna se mecía en calma, Boone sacó de un saco junto al fuego 3 tablillas de madera. Las había trabajado durante semanas talladas en las noches tranquilas, mientras las pequeñas dormían, y el viento se quedaba manso. Se las entregó a Clara sin decir nada. Cada una llevaba un nombre grabado con letra firme, pulida y profunda: Emma Jo. Lila Rose. Susanna Bell. Ella acarició las letras con los dedos, el aliento atrapado en la garganta. Luego se puso de puntillas y las clavó en la viga sobre el fogón, una por cada hija, una por cada latido que casi se había perdido en la nieve. Esa primavera los niños de las colinas cercanas comenzaron a visitar la cabaña. Algunos llegaban con libros, otros descalzos con preguntas en los ojos. Clara les enseñaba con carbón y gis en una tabla que Boone colgó junto a la ventana. Les enseñaba letras, luego palabras, después canciones. Y algunos se quedaban horas solo para escucharla reír. Boone McAllister amplió el huerto detrás de la cabaña. Levantó un segundo cobertizo para la leña, reparó los escalones del porche. De vez en cuando el sendero permanecía en calma, se sentaba afuera con una de las niñas en el regazo y una taza de café ya frío en la mano. Nadie volvió a mencionar a Jed Rollins. Nadie se atrevió. La montaña tenía su propia justicia, y como la primavera al fin había llegado. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los pinos y el cielo ardía en tonos de oro y rosa, Clara May Whitlow salió al porche. El aire estaba cargado del olor a tierra y a vida nueva. Emma Jo, Lila Rose y Susanna Bell McAllister corrían descalzas sobre la hierba entrecortada, persiguiéndose en círculos, riendo cada vez que caían. Boone estaba sentado en los escalones limpiándose las manos con un trapo viejo. Alzó la vista cuando ella se acercó. Clara se sentó a su lado, el delantal aún polvoreado de harina. Miró a las niñas con los ojos húmedos de una paz que solo llega tras sobrevivir lo impensable. Extendió la mano hacia la suya, que la apretó suavemente entre los dedos. Solo esperaba, dijo Boone sin apartar la mirada de las niñas. Esperaba a alguien que lo cuidara. Clara apoyó la cabeza en su hombro.
Y allí, bajo la luz menguante de un cielo que antes había llovido nieve y pena, contemplaron a 3 pequeñas correr libres, no reclamadas, no malditas, sino amadas. Detrás de ellos en la cabaña el fogón ardía constante, porque algunos fuegos, cuando se guardan con cuidado, nunca mueren de verdad, solo esperan ser elegidos. Gracias por acompañarnos en este relato de nieve, silencio, y de ese amor que no exige nada, pero lo da todo. En un mundo donde los hombres reclamaban a las mujeres como tierras y a los hijos como ganado, Clara May y Boone levantaron algo que ninguna tormenta pudo arrebatar: un hogar forjado en la bondad, defendido con sacrificio y encendido por un fuego que jamás se apagó. Si esta historia te conmovió, si te recordó que el amor no siempre grita, que simplemente permanece, dale clic al botón de apoyo para que la lumbre siga viva. Y no olvides suscribirte a Vaquero y Leyendas del Oeste, donde cada semana te traemos otro viaje inolvidable al corazón de la frontera indómita. Porque aquí las balas pudieron errar, pero los corazones nunca fallaron. Nos vemos en el próximo camino.